Bueno, en esta oportunidad vamos a hacer el ejercicio número 4 de la unidad 8, que es inferencia basada en más de dos muestras. Este ejercicio está en la página 116 y lo que nos dice es que un laboratorio realizó un estudio para comparar tres soluciones de lavado con el objeto de estudiar su efectividad para retardar el crecimiento bacteriano en contenedores de leche. Fue posible llevar a cabo solo 3 ensayos por día, uno para cada solución. Como los días pueden representar una fuente potencial de variación, el experimentador decidió realizar un diseño en bloques completos aleatorizados, considerando cada día como un bloque. Los valores observados del número de colonias son los que se muestran en esta tabla, en donde tenemos las 3 diferentes soluciones en las filas y los 6 diferentes días en las columnas. Entonces, en este caso, directamente el ejercicio nos aclara que el diseño es en bloques completamente aleatorizados. Esto es así porque para cada solución, para cada tratamiento, tenemos medidos los 6 bloques. En este caso, a nosotros lo que nos interesa va a ser comparar las soluciones, no los días. Los días los separamos, los tenemos en cuenta, los consideramos como bloques, solamente para tener en cuenta esta potencial fuente de variación. Pero a nosotros lo que nos va a interesar va a ser el efecto que tienen las soluciones. Entonces, lo primero que nos pide el ejercicio es especificar el factor, los niveles y la variable respuesta. Entonces, en este caso, la variable que estamos midiendo es el número de colonias de bacterias. A cada muestra lo que medimos es el número de colonias de bacterias. El factor va a ser la solución, es lo que nos interesa investigar, y los niveles son 3. Tenemos 3 diferentes soluciones. Y además tenemos en los bloques que van a ser los 6 diferentes días. Entonces tenemos que escribir la ecuación modelo de las observaciones y explicar qué quiere decir cada uno de estos términos. Lo primero que vemos es que tenemos nuestra variable aleatoria i, sub ij, para cada observación, que va a ser igual a mu más alfa i más beta j más epsilon, que representa los errores, sub ij. I es el subíndice que representa las 3 diferentes soluciones y j es el subíndice que representa los 6 diferentes días. Entonces, I sub ij va a ser nuestra variable, que era el número de colonias bacterianas observadas en el j-décimo día y la i-décima solución. Mu es el promedio de las colonias bacterianas. Alfa sub i es el efecto para la i-décima solución. Vamos a tener 3 diferentes efectos, 3 diferentes alfa sub i. Beta j es el efecto del j-décimo día, que en este caso vamos a tener 6 diferentes efectos del día. Y los errores, que epsilon sub ij va a ser el error aleatorio de la observación del j-décimo día con la i-décima solución. Entonces tenemos que enunciar los supuestos que deben cumplirse para que nosotros podamos aplicar esta técnica ANOVA o análisis de la variancia y verificar el cumplimiento de estos supuestos a través de los gráficos que vamos a ver en la próxima diapositiva. Para empezar, los supuestos que se tiene que cumplir es que los errores sub ij tengan una distribución normal, por eso es que tenemos a n, que sean independientes, eso es lo que nos quiere decir la i, que cada error sea independiente entre sí, que estén centrados en 0, que la media para los errores sea igual a 0, y que la variancia sea constante. Es decir, que sigma al cuadrado sea igual para todos los errores. Y tenemos que verificar el cumplimiento de esos supuestos a partir de estos gráficos que vemos. En el primero tenemos un gráfico de probabilidad normal de los residuos y el segundo es un gráfico de la solución versus los residuos. En este caso, en el primero vemos que el gráfico de probabilidad normal se cumple el supuesto de normalidad porque vemos que los puntos parecen estar alineados sobre la recta, es decir, que podemos suponer que los residuos son normales.
En el segundo gráfico, lo que queremos ver es si la variancia para cada solución es aproximadamente constante. Tengan en cuenta que esto, al verificarlo solamente de forma gráfica, es un poco, importa, digamos, tenemos que aproximarlo de alguna manera. Tenemos que ver que aproximadamente se observe una gráfica de variancia constante. Y en este caso, vamos a decir que parece que la dispersión de los residuos es similar para las tres soluciones. Además, vemos que está centrada en cero. El supuesto que no podemos verificar es el supuesto de independencia, que para eso tenemos que tenerlo en cuenta mientras recolectamos los datos, que nosotros en el ejercicio ya nos dan los datos, entonces no es algo que podamos verificar. Bien, entonces ahora nos plantean cuál es la hipótesis nula a ensayar de acuerdo con el objetivo del problema. En este caso lo que a nosotros nos interesa es verificar si el efecto de la solución son iguales entre sí y a su vez iguales a cero. Es decir, si para todos los efectos de las soluciones son todos iguales a cero, o si hay al menos un efecto de alguna de las tres soluciones que es diferente de cero. También podríamos plantear la hipótesis en donde el efecto del bloque son todos iguales a cero o al menos hay uno diferente. Pero en cuanto al objetivo propuesto por el investigador en el planteo del problema, lo que nos interesaba era saber qué pasaba con las soluciones. El efecto bloque es algo que vamos a controlar, pero no es el objetivo principal de la investigación. El objetivo principal de la investigación es comparar a las soluciones, a los efectos de las soluciones. Entonces nos pregunta cuáles serían las fuentes de variación a considerar y definir las sumas de cuadrado que mide la variación atribuida a cada una de ellas. Entonces vamos a tener una variación que dependa del tratamiento, una variación que dependa del bloque y una variación que dependa del error. Y una variación total que va a ser la suma de esas tres variaciones. Para obtener las sumas de cuadrados, lo que tenemos que hacer es considerar en cada una de las fuentes de variación lo que se está analizando. En la suma de cuadrado de tratamiento estamos viendo la diferencia entre el promedio promedio de la variable para cada tratamiento, es decir, cada solución, y lo comparamos con un promedio general. Como es una suma de cuadrado, estos se suman elevados al cuadrado y se obtiene entonces la suma de cuadrado tratamiento. La suma de cuadrado bloque se considera el promedio dentro de cada bloque y se compara con un promedio general. También esto se suma y se suman los términos elevados al cuadrado y a la vez se multiplica por i, que i en este caso es 3, es la cantidad de tratamientos, que se mantiene constante. En el caso de la suma de cuadrados tratamiento manteníamos j constante, en la suma de cuadrado bloque mantenemos i constante. Y en la suma de cuadrado error lo que tenemos es los residuos sumados elevados al cuadrado. Por eso vemos que el término del residuo es igual al término que sumamos elevado al cuadrado en la suma de cuadrado del error. Si sumamos estas tres fuentes de variación, vamos a tener la suma de cuadrado total. Entonces tenemos que indicar la estadística básica para el ensayo de la hipótesis mencionada y cuál es su distribución bajo H0. Para encontrar F, lo que tenemos que hacer es dividir el cuadrado medio de tratamiento sobre el cuadrado medio de error. Cuadrado medio de tratamiento es la suma del cuadrado de tratamiento partida su grado de libertad y el cuadrado medio del error es la suma del cuadrado de los errores partida también su grado de libertad, que van a ser i menos 1 por j menos 1. Si nosotros suponemos que H0 es cierta, es decir, que no hay efecto solución para ninguna de las tres soluciones, vamos a tener
una división entre dos variables que son chi cuadrado partida de su grado de libertad. La suma de cuadrado de tratamiento y la suma de cuadrado de error serían distribuciones chi cuadrado, y al tener dos chi cuadrados divididas partidas de su grado de libertad, es la definición de una distribución f de Snedeker, donde la f de Snedeker tiene dos grados de libertad. El primer grado de libertad depende del numerador, que es la cantidad de tratamientos menos 1, y la segundo grado de libertad depende del denominador, que es i menos 1 por j menos 1. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es completar el cuadro ANOVA y concluir en base a un alfa igual a 0,01. Lo primero que vemos es que tenemos que completar la suma de cuadrado correspondiente al error. En este caso nos dan como dato la suma de cuadrado de la solución, la suma de cuadrado del día y la suma de cuadrado total. Y nosotros sabemos que la suma de cuadrado de solución más la suma de cuadrado días más la suma de cuadrado de error nos tiene que dar la suma de cuadrado total. Entonces, por diferencia, la suma de cuadrado total menos las dos que nos dan como dato del ejercicio, tenemos que obtener la suma de cuadrado del error. Para los grados de libertad, sabemos que los grados de libertad de la solución van a ser la cantidad de soluciones menos 1, para los días va a ser la cantidad de días menos 1, y para el error va a ser la multiplicación de los dos grados de libertad que tenemos arriba. Entonces nos queda 2, 5 y 10. Para los cuadrados medios lo que tenemos que hacer es dividir la suma de cuadrado por su correspondiente grado de libertad. Entonces, en el primero tenemos 926 dividido 2, 1118 dividido 5 y 103 dividido 10. Y para los valores de f, lo que tenemos que hacer es dividir el cuadrado medio solución por el cuadrado medio error y el cuadrado medio día por el cuadrado medio error. Por último, para obtener los valores de las probabilidades asociadas, estos valores los tenemos que sacar de tabla. Nos iríamos a la tabla f con, en el primer caso, 2 grados de libertad para el numerador y 10 para el denominador, y buscaríamos el valor más alto. Vamos a ver que este valor no aparece y es más alto que los valores que sí tenemos las probabilidades asociadas. Entonces, como es más alto que el valor más grande que está en la tabla, vamos a considerar que la probabilidad es más chiquita que 0,0001. Lo mismo pasa para el segundo valor de la f, que buscamos en la columna de 5 grados de libertad para el numerador, 10 para el denominador, y observamos que es más grande que cualquier valor que esté en la tabla. Por lo tanto, las probabilidades son más chiquitas que las que aparecen en la tabla. Finalmente, para concluir, vamos a comparar el f observado con el f de tabla. En este caso buscamos el f de 2 grados de libertad para el numerador, 10 para el denominador y 99%, y obtenemos que ese valor es de 7,56. Nuestra regla de decisión, que no la planteamos, sería que rechazamos si f observado es más grande que la f que sacamos de la tabla. En este caso, nuestro f observado es más grande que la f de la tabla, por lo tanto rechazamos h0. Además, el p-value es un valor más chiquito que el alfa, por lo tanto también rechazamos h0. Con un nivel de significación del 1%, se concluye que el número medio de colonias bacterianas difiere en al menos una de las soluciones. Va a haber alguna solución que va a ser diferente al resto. Entonces, lo que vemos en el cuadro y las comparaciones múltiples a través del método Scheffé es cuál es esa solución que es diferente al resto. En este caso, vemos que las soluciones 1 y 2 son homogéneas, mientras que la solución 3 difiere de las otras. También lo vemos gráficamente, donde las soluciones 1 y 2 tienen números de colonias más grandes, mientras que para la solución 3 ese número desciende. Por lo
lo tanto, el número medio de colonias bacterianas con la solución 3 es significativamente menor que con las soluciones 1 y 2, las cuales no presentan diferencias entre sí. Y esto se hizo con un nivel de significación del 1%. Y por último, lo que nos pide el ejercicio H es qué hubiese pasado si no hubiésemos considerado como bloque a los días. Si simplemente hubiésemos hecho el ejercicio considerando el efecto tratamiento. ¿Cuál hubiese sido la conclusión a la que hubiésemos llegado? Primero, el modelo que hubiésemos planteado no tendría el efecto de beta sub j, porque no tenemos ningún efecto bloque, estamos pensando que eliminamos el efecto bloque, y solamente depende del promedio general, del efecto tratamiento y de los errores. En este caso, I sigue variando de 1 a 3 porque tenemos 3 soluciones y J van a ser las diferentes observaciones para cada tratamiento. Entonces, para completar la tabla NOVA, lo único que vamos a considerar es la fuente de variación que depende de la solución, o sea, el tratamiento, y la fuente de variación que depende del error. Para considerar las sumas de cuadrados, los vamos a sacar de la tabla NOVA que construimos en el ítem G. La suma de cuadrado solución y la suma de cuadrado total van a ser exactamente las mismas, y la suma de cuadrado del error va a ser la suma de cuadrado del error más la suma de cuadrado bloque del punto G. Entonces, 926 y 2148 se mantienen constantes con respecto al ítem anterior, y el que cambia es la suma de cuadrado de error, que vamos a sumar las dos fuentes de variación anteriores, la del bloque y la del error. Los grados de libertad también cambian, el de la solución sigue siendo 2, pero los grados de libertad del error van a ser los 10 que teníamos antes en el error más los 5 que teníamos en el bloque. Los cuadrados medios entonces también van a cambiar para el error. La solución se sigue dividiendo por 2, pero el error ahora lo dividimos por 15. Y para obtener la F, que ahora es la única que vamos a tener, solamente podríamos hacer el test de las alfas, de los alfas, y sería el cuadrado medio tratamiento sobre el cuadrado medio error. Este valor ahora lo buscamos en la tabla F, de 2 grados de libertad para el numerador y 15 para el denominador, y buscamos el valor aproximado, que en este caso es 0,045. Ahora, comparando el valor F con el valor que es del 0,99, porque seguimos trabajando con un nivel de significación del 1%, ese valor ya no es más grande el observado que el de la tabla, por lo tanto no podemos rechazar H0. Además, con el p-value, nuestro p-value es mayor que el alfa, por lo tanto no rechazaríamos H0. Y lo que decimos es que si no se considera la variabilidad introducida por los días, llegamos a una conclusión errónea. Concluiríamos que no existen diferencias en el número medio de colonias con bacteria para las 3 soluciones, cuando en realidad vimos que sí había diferencias. Lo que pasa es que no consideramos una fuente de variación importante como es los días. Y acá termina el ejercicio.